En 1888, leyes dominicales fueron promulgadas en los Estados Unidos de Norteamérica. Este mismo año fue fundado el movimiento El Día de la Alianza del Señor. Creemos que al iniciar el siglo XXI reaparecerá no solamente este movimiento, sino muchos otros más en los Estados Unidos. El mundo seguirá su ejemplo y leyes dominicales serán promulgadas, preparando así entonces el camino para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Vamos a iniciar nuestro tema abriendo la Escritura en el libro de Mateo, el capítulo 24, el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Nuestro Señor Jesucristo, antes de ir al cielo, dejó una serie de señales muy importantes, muy interesantes, para que el pueblo de Dios estuviese alerta antes del final de los tiempos. El libro de Mateo en el capítulo 24 menciona que la principal señal que iba a estar allí era la abominación de la cual habló el profeta Daniel. En el Evangelio de Lucas, nuevamente, nuestro Señor Jesucristo vuelve a recordar una vez más la señal, pero lo hace de una manera muy diferente. Lucas capítulo 21, versículo 20, menciona: Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que la destrucción ha llegado. Podemos entonces notar que la abominación de la cual habló el Evangelio de Mateo y a Jerusalén rodeada de ejércitos deben entonces significar el mismo evento. Vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Ezequiel en el capítulo 8. Ezequiel el capítulo 8 muestra una de las visiones más interesantes. Allí el Señor muestra algunas abominaciones y va ascendiendo en un orden hasta que finalmente muestra la peor de todas. Ezequiel capítulo 8, versículo 1 dice lo siguiente: En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano del Señor. Y miré aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y de sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce era refulgente, y aquella figura extendió la mano, y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. El Señor Jesús nos muestra primeramente una visión donde hay una imagen enfrente del santuario. A medida que vayamos estudiando el capítulo 8 del libro de Ezequiel, vamos a notar que cada vez más el Señor evita que el pueblo de Dios caiga en una serie de abominaciones, pero cada una de ellas es peor para Dios. La siguiente abominación que vamos a leer se encuentra allí en el libro de Ezequiel en el capítulo 8 y versículo 11. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con un incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos:
no nos ve Jehová, ha abandonado la tierra. Esta abominación que se presenta aquí muestra que muchos de los dirigentes de Israel estaban realizando una serie de culto a figuras que estaban dibujadas en la parte interna del santuario. Ahora el Señor lo va a llevar a una abominación aún peor. Ezequiel el capítulo 8 dice el versículo 13: Me dijo pues, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Y me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Ahora el pueblo de Israel no solamente se conformaba con que adoraban imágenes dentro del santuario, sino que estaban celebrando una de las festividades a una de las deidades paganas llamada Tamuz. El Señor le muestra y le dice a Ezequiel, Ezequiel, esta abominación no es nada en comparación a la abominación que vas a ver. Y nuevamente allí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 8, el Señor Jesús va a mostrarle entonces la peor de todas las abominaciones para nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 16, y me llevó al atrio de adentro de la casa del Señor, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, con sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre, es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor. No perdonarán mi ojo ni tendrá misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Ahora el Señor le muestra al pueblo una visión, la peor de todas, la peor abominación de todas. Vamos a ver por qué para Dios era la peor abominación de todas. Cuando Moisés recibió la visión de construir el santuario, al realizar esta magna obra, Dios dejó una característica especial. Tal vez fue la más importante, y era que su puerta debía quedar entonces mirando hacia el oriente. De la misma forma había plantado el jardín del Edén. Cuando nosotros leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 2, el versículo 8, Dios estableció que la puerta del jardín iba a quedar mirando hacia el oriente. Cuando el sacerdote entraba al santuario, tenía que hacerlo por la puerta principal, y al entrar por allí, su espalda le daba la vuelta al sol. Cuando el sacerdote terminaba de oficiar en el santuario, no podía hacerlo de frente, tenía que hacerlo siempre de espalda. Es decir, nunca podía él estar de espalda al santuario, sino siempre de espalda al sol. La primera lección que aprendemos nosotros de acá es que el culto al sol y el culto a Dios son dos cultos totalmente opuestos. Dios, en su infinita sabiduría, sabía que el enemigo iba a instaurar una serie de cultos que iban a ir en contra del culto verdadero. Y el principal culto que Satanás estableció se conoció como el culto al sol. Este culto tiene origen en Babilonia. En el libro de Génesis, en el capítulo 10, encontramos el relato de la historia de Nimrod. El capítulo 10 del libro de Génesis dice el versículo 8 en adelante lo siguiente: Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue un vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar. La literatura antigua nos menciona que Nimrod fue el primer fundador de un gran imperio que llegó a conocerse como Babel. Cuenta la historia que durante la construcción de la Torre de Babel, Nimrod muere, y los antiguos creyeron que el espíritu de Nimrod había ascendido al cielo y había ido a habitar al sol. Desde aquel momento empieza una serie de culto que se conoce como el culto a Baal o el culto a Ra, de acuerdo a la civilización en la que vivieron los hombres,
pero siempre era símbolo del sol. Incluso nosotros podemos ver que muchos de nuestros indios en Sudamérica y en Centroamérica tenían el mismo culto, el culto al sol. De igual manera lo hacían los egipcios. Pero en el libro de Ezequiel, en el capítulo 9, Dios muestra que antes de que se castigue a las naciones por este pecado, debe haber un proceso de sellamiento dentro de sus hijos. Ezequiel, el capítulo 9, el versículo 3 dice lo siguiente: y la gloria del Dios de Israel se elevó encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino y al que tenía a su cintura el tintero escribano, y le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Notemos algo especial. Dios, antes de castigar, va a realizar un proceso de separación, y ese proceso de separación lo va a hacer a través de un sellamiento a cada uno de sus hijos. ¿Por qué era tan terrible para Dios? Nosotros leímos en el versículo 16 que los sacerdotes estaban adorando al sol, postrándose hacia el oriente. Es decir, los líderes del pueblo de Israel de aquel tiempo habían puesto su adoración al sol y ahora le daban la espalda al culto del Señor. Lo mismo ocurrirá en nuestros tiempos. Muchos le darán la espalda a Dios y se dedicarán a un culto que es de origen totalmente pagano. El libro de Ezequiel, en el capítulo 20, el versículo 12, menciona cuál iba a ser esa señal que iba a identificar al verdadero pueblo de Dios. Ezequiel 20, versículo 12, dice de la siguiente manera: y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y el versículo 20 de este mismo capítulo vuelve a enfatizar de la siguiente forma: santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová que los santifico. Cuando nuestro Señor Jesucristo dio el Sermón del Monte, en Mateo el capítulo 24, le dio una advertencia que iba a ir a través de los siglos para aquellos que habitaran en los últimos días de la historia de la humanidad. Le dijo: cuando veáis la abominación de la cual habló el profeta Daniel. Ahora, ¿a qué abominación se refería nuestro Señor Jesucristo en aquel tiempo? Fíjense que en el libro de Lucas, Dios da algo para clarificar esta señal. Mencionó que era cuando Israel estuviera rodeada de ejércitos. Ahora vamos a notar que para los legionarios romanos había algo importante cuando ellos cercaban alguna ciudad. En Roma era muy común este símbolo que podemos ver acá, que era el símbolo de los romanos. Este símbolo era el símbolo del dios Mitra. El mitraísmo había sido en aquel tiempo para Roma la principal adoración. El dios Mitra era también conocido como el dios Sol y tiene algunas características muy similares con el cristianismo. Veamos algunas de ellas. Mitra fue adorado también por pastores tras su nacimiento. Mitra recibía también algunos apelativos como el de la verdad, el buen pastor y la luz. Mitra nació el 25 de diciembre. Mitra representaba la adoración del dios Sol. Cuando los romanos llegaron a rodear a Jerusalén, lo primero que hacían era clavar el estandarte de Mitra y dedicar esa ciudad a su dios, es decir, al dios Sol. Por eso cuando Jerusalén fue rodeada de ejércitos en el año 70, era una abominación de que la nación que Dios había escogido para ser su seguidora, ahora era dedicada por un imperio pagano en honor a un dios pagano como era el dios Sol. Por eso Jesús nos menciona entonces que era una abominación terrible para ellos. Hay algo interesante cuando nosotros vemos los símbolos. Notemos acá que hoy en día también existe una nación
que tiene un símbolo muy similar a como era el símbolo de los legionarios romanos. Un águila, una corona en su cabeza, y esta imagen también representa los principios que guiaron a la fundación de América cuando los padres peregrinos fundaron esta nación. Ahora, no es coincidencia que se utilizaran los mismos símbolos para representar la nación que iba a traer también una abominación para el Señor. ¿Cómo entendemos esto? Una escritora norteamericana conocida como Elena de White menciona lo siguiente: como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó el límite de la tolerancia de Dios. Leímos en Ezequiel el capítulo 20, el versículo 12, que la señal que Dios escoge para identificar a su pueblo es uno de sus mandamientos, y especialmente el cuarto mandamiento, que hace referencia a la observancia del día de reposo. La apostasía no es nada más que apartarse de las verdades que fueron dadas en un principio. Si la Biblia nos dice que va a haber apostasía al final de los tiempos, y si Ezequiel nos asegura que la señal que Dios ha escogido para identificar a su pueblo es el día de reposo, el verdadero día de reposo, el sábado, podemos concluir entonces que la apostasía a la cual hace referencia la Sagrada Escritura es a un cambio en ese ordenamiento del tiempo que Dios mencionó, es decir, el mundo cambiaría el día de guardar del sábado al domingo. ¿Cómo ocurriría este cambio? A mediados del siglo pasado, Dios levantó un movimiento con el propósito de que el sábado fuera proclamado grandemente en diferentes partes del mundo. Ese movimiento se conoció como el movimiento del segundo advenimiento. Muchas personas que no conocían hasta ese instante la verdad del sábado fueron llamadas por el Señor a formar parte de este movimiento. Sin embargo, Satanás no se quedaba atrás. Ya había iniciado también un proceso que iba a cambiar la filosofía del mundo. Había levantado a un hombre británico conocido como Charles Darwin. Hasta ese momento, el mundo conocía que Dios había sido nuestro creador. Pero al surgir Charles Darwin con su famosa teoría de la evolución, ahora el mundo iba a cambiar su manera de pensar. Ya no iba a saber que Dios había sido su creador, sino que el hombre había aparecido por evolución de miles y millones de años. ¿Qué estrategia tenía Satanás al levantar esta teoría precisamente en el final de los tiempos? Cuando el hombre se aparta del Creador, se olvida también de sus mandatos y de sus mandamientos. ¿Por qué? Porque la razón por la cual el hombre guarda el sábado es porque Dios fue nuestro Creador. El libro de Éxodo, en el capítulo 20, menciona la razón por la cual nosotros debemos guardar el santo sábado. Dice el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y viene la razón más importante. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar, las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día séptimo y lo santificó. Notemos que la Escritura es clara en darnos la razón específica por la cual nosotros debemos reverenciar a Dios a través del séptimo día. Y es porque Dios es nuestro Creador. Miremos este personaje, Charles Darwin, científico británico. Darwin publicó su teoría por primera vez en 1858. En 1859 salió publicado entonces El origen de las especies por medio de la selección natural.
Este libro conmovió el mundo. Se agotó el primer día de su publicación y se tuvieron que hacer 6 ediciones sucesivas. El mundo entonces quedó conmovido por la filosofía de Darwin. A principios del siglo XX, Mendel, con la teoría de la genética, pudo descubrir que muchas de las cosas que Darwin había asegurado años atrás no eran tan reales y que la genética explicaba el por qué existían ciertas mutaciones en muchos animales dependiendo del hábitat y el ambiente en el que vivieran. Dios también tenía un propósito. Dios no permitiría que la teoría de la evolución corrompiera la mente de los seres humanos. Sin embargo, Satanás llevó adelante su propósito. Los colegios, las universidades enseñaban esta filosofía como la forma correcta de interpretar el origen del hombre. Pero Dios tenía un propósito, y el propósito seguiría adelante pese a que Satanás iba también llevando el hilo de esta filosofía al mundo entero. Ahora, Darwin, hoy en día lo recordamos como un hombre, un pensador del siglo XX, pero que nada más quedó en eso, en una simple teoría. Ahora, ¿qué pretendía Satanás con eso? Satanás pretendía con esto que los mandamientos de Dios no fueran ensalzados, que el mandamiento del sábado quedara echado por tierra, porque si Dios no es nuestro creador, tampoco nosotros deberíamos reverenciar entonces el día que Él estipuló como día de la creación. Vamos a realizar una especie de línea de tiempo en lo que ha ocurrido en el siglo pasado y el comienzo de este nuevo siglo, para que nosotros veamos cómo ha avanzado la ley dominical. Nuevamente, la escritora Elena de White, en la revista La Review and Herald, del diciembre 11 de 1888, mencionó lo siguiente: por muchos años hemos aguardado que se promulgue una ley dominical en nuestro país, y ahora que el movimiento está ante nosotros nos preguntamos, ¿qué va a hacer nuestro pueblo al respecto? Deberíamos buscar a Dios en forma especial para que su pueblo reciba ahora gracia y poder. Dios vive y no creemos que ha llegado plenamente el tiempo cuando Él permita que nuestras libertades sean restringidas. Notemos que ya en 1888 habían iniciado leyes dominicales en los Estados Unidos de Norteamérica. El movimiento iba a empezar poco a poco a esparcirse por toda la nación. Sin embargo, cuando estudiamos lo que ocurrió después de este año, vemos que el movimiento poco a poco fue silenciándose. Aparentemente, durante el siglo XX, nada ocurrió que nos amonestara a nosotros de que las leyes dominicales volverían a aparecer. Solamente lo vemos a través de la aparición hace unos años del movimiento del Día de la Alianza del Señor. El movimiento del Día de la Alianza del Señor también fue iniciado en el año de 1888. 6 de las más grandes representaciones protestantes de los Estados Unidos en Washington se reunieron en el año de 1888 con el fin de fundar un movimiento que en aquel tiempo se conoció como la Unión Americana del Sábado. Posteriormente, este movimiento tomó el nombre del Movimiento del Día de la Alianza del Señor. Fíjense que eso ocurrió en el año de 1888. Pasaron cerca de 100 años y nada acerca del domingo parecía mostrarnos que pronto vendría. Solamente hasta 1985 volvemos nosotros a saber algo del domingo, y esto ocurrió cuando se imprime nuevamente el Catecismo Romano. Para aquel tiempo era Joseph Ratzinger, el actual Benedicto XVI, quien escribió el Catecismo que fue conocido por todo el mundo católico. Al respecto se menciona lo siguiente: cooperación de las autoridades civiles,
debieran ser instadas a cooperar con las iglesias en el mantenimiento y en el fortalecimiento de esta adoración pública de Dios y apoyar con su propia autoridad las regulaciones establecidas por los pastores de la iglesia, porque sólo así los fieles entenderán por qué es el domingo y no el sábado el día que debemos santificar. Notemos nosotros que en 1985 el catecismo reitera enfáticamente que es el día domingo y no el sábado el día que debe entonces santificarse como día del Señor. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Joseph Ratzinger, conocido hoy como Benedicto XVI. En 1998, el 7 de julio de 1998, entonces el Papa Juan Pablo II saca su encíclica apostólica titulada El Dies Domini. La encíclica en el punto 67 menciona lo siguiente: los cristianos naturalmente se esforzarán para que las leyes civiles respeten su derecho de guardar el domingo como día santo. Es preciso que el domingo sea santificado, y ese mismo día el diario The Denver Post publicó esta cita del Vaticano: los que lo violen deben ser castigados como herejes. ¿Por qué en estos días y no siglos antes el domingo empieza a predicarse a través de los púlpitos como día obligatorio de guardar? Por una sencilla razón: vivimos en el tiempo del fin. El movimiento mariano también publicó un libro conocido como El trueno, la justicia y el castigo. Y este libro, en uno de sus prefacios, menciona lo siguiente: el mandamiento que prohíbe ídolos falsos tiene muchas formas en nuestra vida cotidiana. Si algo ocupa una posición dominante por encima de la veneración a Dios, entonces es un ídolo falso. Aquí vemos muchas de las causas que originan nuestros problemas. Se trata del mandamiento de mantener santo el Sabbat, entre paréntesis, el domingo. En el Antiguo Testamento, el dejar de venerar este día era uno de los pecados castigados con la pena de muerte. A pesar de que no vivimos según las leyes del Antiguo Testamento, existe un abuso generalizado en la cultura cristiana respecto al domingo. En el occidente hemos perdido a Dios debido a nuestra riqueza y en el este debido al comunismo y al sufrimiento. En ambos casos se ha perdido de vista el domingo y por consiguiente nuestros problemas se han vuelto tan grandes que ya no sabemos dónde empezar a buscar las soluciones para nuestros males. Es increíble que el mundo de hoy vaya a mirar la crisis que está castigando Dios a través de diferentes cosas, los males, la inmoralidad, el calentamiento global, el homosexualismo, los conflictos sociales, y miren como principal causa la no veneración del domingo como día de guardar, como día santo del Señor. Ahora bien, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Qué planes tiene el enemigo para estos últimos días? ¿Qué papel va a desempeñar el pueblo de Dios en estos últimos días? No es casualidad entonces que una vez el Vaticano publicó la carta El Dies Domini, los principales periódicos del mundo dieron a conocer tan magna noticia. La Voz Católica, el periódico más importante en los Estados Unidos, tituló el artículo "Se pide santificar el domingo", ese 17 de julio. Varios de los periódicos del mundo también titularon "Conviene salvar el domingo", "Domingo de Dios, no de Ronaldo", "Los domingos deben ser solamente para Dios". Y así esta encíclica le dio la vuelta al mundo de tal manera que muchos han empezado a guardar el domingo como si verdaderamente fuera el día del Señor.
Con ocasión de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, nuevamente el movimiento El Día de la Alianza del Señor vuelve a manifestarse. Ellos escribieron lo siguiente acerca de su función. La LDA ha trabajado con el fin de preservar y proteger los derechos de los trabajadores y sus responsabilidades en la adoración y el honor del Señor. Hoy, el Día de la Alianza del Señor permanece al borde de una gran oportunidad para proclamar el mensaje del Sabbat como un mensaje de renovación espiritual y personal, las 24 horas del día, 7 días a la semana, en el siglo XXI para la cultura americana. Notemos, a comienzos del siglo XXI. Es decir, este milenio que nosotros hemos comenzado cobra vital importancia en nuestra preparación. Los Estados Unidos de Norteamérica se encuentran próximos a sufrir algunos cambios políticos, especialmente el cambio más importante que va a ocurrir es la caída del muro de separación de la Iglesia y el Estado que los primeros padres dejaron en América para evitar el abuso de la religión sobre el poder civil. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que prever para el futuro? Simplemente lo que el Señor nos dijo: cuando veáis la abominación de la cual habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan también a los montes. La última oportunidad que nos presenta nuestro Señor Jesucristo antes de venir a esta tierra es que ocurrirá una ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica. Este año, el año 2008, es un año muy importante para los Estados Unidos. Dos razones especiales. Este año nuevamente se elige el presidente más poderoso del mundo. Y este año, en abril, está programada la visita de Benedicto XVI a los Estados Unidos de Norteamérica. Elena de White menciona nuevamente en uno de sus libros, El conflicto de los siglos, lo siguiente: en los movimientos que se ven actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica, para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Notemos, los Estados Unidos abrirán sus puertas para que sea el papado quien retome el poder que había perdido en el viejo mundo. Cuando esto ocurra en los Estados Unidos de Norteamérica, el mundo va a seguir su ejemplo. Hoy pareciera algo inverosímil que esto ocurra, pero vamos a leer qué está empezando a suceder en algunos países del mundo. En Joyas de los Testimonios, el tomo 2, nuevamente, Elena de White menciona lo siguiente: los que están haciendo un esfuerzo para cambiar la Constitución y obtener una ley que imponga la observancia del domingo, no se dan cuenta de lo que será el resultado. Una crisis está por sobrecogernos. Y en la Review and Herald de diciembre 11 de 1888 también se mencionó: el movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. Los líderes encubren el verdadero problema y muchos que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente oculta. No ven hacia dónde tiende la corriente oculta. El 7 de mayo del 2006 ocurrió un hecho muy importante en los Estados Unidos de Norteamérica. Surgió un movimiento conocido como The Ten Commandments Day, el Día de los 10 Mandamientos. Y hay algunas cosas interesantes acerca de esta comisión. Esta es
como la presentación de este movimiento. Empezaron mayo 7 del 2006. Inicialmente querían lanzar su proyecto en febrero, pero decidieron finalmente que no iba a ser en febrero, que iba a realizarse en mayo 7. Y hay una razón muy interesante. Si nosotros cogemos el calendario del año 2006 y ubicamos el 7 de mayo, en ese año, ese día era domingo y era el día 7. Es decir, hay un mensaje que se está mandando solamente con el cambio de fecha. ¿Cuál era el propósito de esta comisión de los 10 mandamientos? Dicen ellos: nosotros proclamamos el día de los 10 mandamientos como un día para ser dedicado a la adoración y a la conmemoración y a la celebración del Decálogo, el cual todos nosotros conocemos que es una fundación divina en nuestra fe judeo-cristiana. Vean algo interesante. Es decir, los Estados Unidos de Norteamérica, los protestantes de los Estados Unidos de Norteamérica, empiezan a elevar los mandamientos de Dios en estos últimos días. Y miren la invitación que hacen. Sigue diciendo el documento: nosotros hacemos un llamado a las comunidades y a los líderes espirituales, a las iglesias, a las sinagogas, a las comunidades, a los ministros y a las organizaciones y a todos aquellos que le conciernan los valores morales, para que celebren el día de los 10 mandamientos con eventos locales y con todo aquello que ellos representen. Es decir, se invita al mundo entero, independientemente de la religión, la raza, el credo, a que debemos celebrar los 10 mandamientos. Es un hecho sin precedentes en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Quién fue el fundador de este movimiento? Lo vemos acá. Es Ron Wessler, el presidente de la Comisión de los 10 Mandamientos. Pero ¿saben? Hay algo interesante en que este hombre sea quien esté dirigiendo esta comisión. Este hombre fue educado en Israel. Participó en la Guerra de los 6 días en el año de 1967 y participó en el Yom Kippur, en la Guerra del Yom Kippur en el año de 1973. Todos sus estudios fueron en Israel. Ahora, ¿qué importancia tiene eso? No hay ninguna nación, no hay ningún otro pueblo que conozca tan de cerca los requerimientos respecto al día de guardar como Israel. Fue el pueblo escogido por Dios. Ahora, precisamente un hombre educado en Israel y ahora protestante en los Estados Unidos de Norteamérica es quien decide guiar los destinos de una comisión para elevar los 10 mandamientos. Todos los días, ustedes pueden ver la página web de este hombre, de esta comisión. Todos los días hay algo de la interpretación del Antiguo Testamento que este hombre está mostrando permanentemente, cómo se deben cumplir las leyes, cuáles eran los castigos que se realizaban en aquel tiempo. Y no solamente esto, miremos algunos de los líderes que están conformando esta comisión de los 10 mandamientos. Simplemente voy a mencionar algunos de ellos, los más importantes a mi juicio. Está Benny Hinn, el fundador de los ministerios Benny Hinn, muy conocidos por todos. También podemos ver a Ted Haggard, el presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos. Está Mr. Roberta Combs, de Washington, de la Coalición Cristiana. La Coalición Cristiana es el partido político religioso más influyente en los Estados Unidos de Norteamérica. Está también el doctor James Kennedy
Y finalmente está Pat Robertson, el reverendo Pat Robertson. Pat Robertson es uno de los predicadores más grandes que tiene hoy el protestantismo. Todos en Norteamérica. Es decir, lo que las iglesias protestantes de los Estados Unidos están haciendo, no lo miden por los resultados, no saben hacia dónde los llevará esta corriente. Probablemente sus principios sean buenos, exaltar la ley de Dios, querer volver a la prosperidad temporal, pero no sabemos hacia dónde va a llevar la corriente. Ahora fíjense lo que escribió Pat Robertson en su libro Las 10 ofensas, en la página 104. El sábado original de los hebreos de la Biblia fue el sábado de la semana. Pero a medida que pasó el tiempo, el sábado cristiano fue pasado como un día de oración, apartado como el resto de la semana, llegó a ser el domingo. Y este día fue establecida por las leyes en América. Es decir, él mismo está confirmando que el sábado original de la Biblia es nuestro sábado actual como séptimo día de la semana. Pero cuando pasó el tiempo, ese día fue cambiado y ahora iba a ser el domingo y fue establecido como un día obligatorio de guardar en América. Y fíjense cómo termina el pensamiento de este hombre. En un tiempo no muy lejano, el domingo fue un día muy especial. Y en este mensaje hay algo también muy importante. Si el domingo fue un día muy especial en los Estados Unidos de Norteamérica, y por ser ese día tan especial, los Estados Unidos de Norteamérica llegaron a ser la nación más poderosa del mundo, la decisión que tomarán los Estados Unidos de Norteamérica entonces será que ese día debe llegar a ser nuevamente un día muy especial. Algunos acontecimientos están ocurriendo actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica. La Corte Suprema de Justicia pronunció lo siguiente y fue noticia en varias partes del mundo. Hubo una discusión referente a los monumentos que se exponen en los lugares donde se hace justicia en los Estados Unidos. La noticia decía lo siguiente: por un voto de 5-4, los jueces dictaminaron que el monumento de granito de 6 pies dedicado a los 10 mandamientos puede permanecer en el Capitolio de Texas, ya que es solo uno de los 17 monumentos y 21 símbolos históricos. El público que visita el Capitolio de seguro considerará la parte religiosa de estas tablas como parte del mensaje moral e histórico más amplio de nuestra herencia cultural, afirmó la Corte. Notemos, por un voto de 5-4, los 10 mandamientos pueden seguir siendo exhibidos en los sitios donde se hace justicia en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué ha ocurrido este conflicto? Nuevamente, la noticia menciona: esta decisión refleja nuestra creencia de que los mandamientos han jugado un papel importante en la historia y en la formación de leyes y medidas que hoy nos gobiernan. Por tanto, pueden exhibirse como documentos históricos, pero no deberían exhibirse en una forma que promueva una religión en perjuicio de otras. Vivimos en una sociedad religiosamente pluralista, y mientras que esperamos que los 10 mandamientos estén firmemente exhibidos en el corazón de todos los cristianos, creemos firmemente que no debemos imponer nuestras creencias religiosas en otras personas, dice la declaración. El reverendo Larry Pickens, al respecto de esta controversia, mencionó lo siguiente: en el momento actual, y con el auge que ciertos líderes religiosos tomaron en la participación de las últimas 2 elecciones, se está tratando de empujar políticas que comprometen los principios de la independencia religiosa de los organismos del Estado. Fíjense qué interesante. Se están comprometiendo los principios que impiden que haya una mezcla político-religiosa en los Estados Unidos de Norteamérica.
Esto apunta a que muy pronto nosotros veremos leyes en los Estados Unidos de Norteamérica que impondrán el domingo como día obligatorio de guardar. James Kennedy dice lo siguiente al respecto: nosotros no observamos la verdad del sábado o del sabbat cuando observamos el sábado semanal. Algunos dicen, ¿fue cambiado el sábado por el domingo? En efecto, el sabbat fue cambiado por Cristo y sus apóstoles. Qué interesante. Ellos mismos aceptan que el verdadero sabbat fue cambiado. Pero no encontramos en la Sagrada Escritura nunca ni un solo texto en donde se mencione que el día fue cambiado del sábado al domingo. Tal vez el testimonio más grande que tenemos hoy en día es el pueblo de Israel. Este pueblo, durante generaciones, ha conservado las verdades sagradas. ¿Recuerdan ustedes cómo se transmiten las cosas de generación en generación? En muchas familias hay recuerdos que la madre transmite a su hija y a su siguiente hija. El vestido de matrimonio, por ejemplo. Y ya las nietecitas con el vestido amarillo, pero ha sido el mismo vestido. Israel hoy en día también ha guardado esas leyes que de hace mucho tiempo sus antepasados guardaron. Y ese sábado que guardaron en la antigüedad, ese mismo sábado ha venido año tras año, siglo tras siglo, manteniéndose como el día de guardar. Pero saben, Satanás también tratará de echar por tierra esta evidencia tan tangible. En mayo 30 del año 2006 se publicó esta noticia: Bruselas. Las principales confesiones religiosas se dan cita hoy en Bruselas, sede de la Unión Europea. Diversos líderes del cristianismo, tanto el católico como el anglicano, evangélico y ortodoxo, del Islam, el judaísmo y el budismo, se reunirán hoy con el fin de participar en una conferencia en la que debatirán sobre los valores europeos y el papel de la religión para calmar eventuales tensiones y sobre lo que pueden esperar las distintas confesiones de las diversas instituciones europeas. Ahora, fíjense qué interesante. Las principales confesiones del mundo se están uniendo con propósitos comunes. Al respecto, nuevamente, la señora Elena de White, en el segundo libro de Joyas de los Testimonios, en la página 373, escribió: se repetirá la historia, será ensalzada la falsa religión. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, será erigido como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. El decreto que ordena el culto de este día, el domingo, será promulgado en todo el mundo. ¿Cómo ocurrirá esto? Sigue mencionando: cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia, obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo el país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Todo el mundo apoyará la legislación dominical. Seguimos leyendo. El mundo entero será incitado en enemistad contra todos los que guarden el séptimo día, porque ellos no rendirán pleitesía al papado honrando el domingo, la institución de este poder anticristiano. Los malos declaraban que ellos tenían la verdad, que los milagros sucedían entre ellos, que los ángeles del cielo hablaban y caminaban con ellos, que entre ellos se hacían con gran poder señales y prodigios, y que este era el milenio temporal que habían estado esperando por tanto tiempo.
El mundo entero estaba convertido y en armonía con la ley del domingo. El mundo entero. Hubo un hecho que ocurrió el año anterior, un hecho muy importante. Tal vez muchos no han conocido de este evento, pero en mi concepto es uno de los hechos más relevantes en los acontecimientos proféticos. El año anterior, exactamente el 14 de mayo del 2007, salió publicada una noticia muy interesante. La noticia se titulaba de la siguiente manera: Propuesta de ley sábado-domingo en Israel. Zebulón Orlev ha anunciado los resultados de la encuesta que muestra un 56% de apoyo para su propuesta de ley de hacer el domingo un día de descanso y permitir el transporte público y entretenimiento en el sábado. Ahora, estamos hablando de Israel, estamos hablando de la nación escogida por Dios, donde uno de sus parlamentarios ha decidido lanzar una propuesta para poco a poco ir cambiando el día de guardar del sábado al domingo. ¿No es increíble que la nación que durante miles de años ha guardado el sábado, hoy pretenda cambiar este día por el domingo? Sigue diciendo la noticia de la siguiente forma: la propuesta de ley de Orlev podría cambiar el enfoque oficial del sábado como Día Nacional de Descanso. Si bien los negocios y las oficinas del gobierno podrían continuar cerradas, a los lugares de entretenimiento se les permitiría abrir y el transporte público, ahora prohibido en muchas ciudades en el sábado, podría ser permitido para este propósito. La iniciativa de ley estipula que este tipo de transporte y entretenimiento podría llevarse a cabo con la máxima sensitividad al público religioso. Solamente el 30% se oponen de acuerdo a la encuesta realizada. Pero hay algo más interesante allí. Orlev propone que el día viernes sea laboral y que el sábado y el domingo no se trabaje regresando al trabajo el lunes. Orlev dijo que se permitirán ciertos servicios en el Sabbat para el público no ortodoxo. Esto permitirá que todas las familias en Israel tengan un día de descanso real y permitirán que haya un día dedicado al shopping, a los deportes o a cualquier otra cosa, dijo. Los que trabajen el sábado por motivos educacionales, culturales o actividades comerciales podrían tener otro día libre en la semana según la propuesta de Orlev. El líder de Chas, Eli Ishai, acusó la moción de Orlev de promover la violación del Sabbat. Año 2006. Israel propone cambiar el día de reposo de sábado a domingo. Solamente la palabra del Señor nos había estipulado tan magno evento. Termino diciendo lo siguiente: El conflicto de los siglos, escrito también por Elena de White, reza de la siguiente forma: hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la Iglesia y el Estado se unirían en este país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declaradas absurdas y sin fundamento. Se ha declarado osadamente que este país no podría jamás dejar de ser lo que ha sido, el defensor de la libertad religiosa. Pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, se ve acercarse la realización del acontecimiento hasta ahora tenido por inverosímil
y el tercer mensaje producirá un efecto que no había podido producir antes. Ahora vemos empezar a cumplirse ese acontecimiento que nadie podía tener como real. Que una ley dominical se pronuncie en el mundo, que una ley dominical se pronuncie en los Estados Unidos de Norteamérica, era poco creíble. De la misma manera fue poco creíble que en el tiempo del diluvio se predicara que iba a llover cuando no llovía, cuando los antidiluvianos no conocían que había nubes en los cielos. El libro de Génesis dice que un vapor salía de debajo de la tierra y regaba los pastos. Era imposible que un diluvio viniera. Sin embargo, la palabra profética así lo afirmó. Noé creyó a Dios y actuó conforme a su convicción y creyéndole al Señor. En el tiempo del Constantino, también poco a poco los cristianos fueron aceptando sutilmente el cambio del día sábado al domingo, hasta que el mundo de aquel tiempo aceptó el domingo como día de guardar. Vivimos en el tiempo del fin. Los acontecimientos predichos por la profecía rápidamente se está cumpliendo. Solamente nos resta hacer caso al Señor Jesús. Cuando estas cosas empiezan a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Dios les bendiga.